Gracias. En primer lugar, decir que no soy el follonero. No, porque ni follo ni tengo el nero, o sea, no puedo ser. No puedo ser. El otro día tuve una cena de Facebook y cuando vas a estas cenas te das cuenta de cómo es el inexorable paso del tiempo, ¿verdad? Cómo es de inexorable, ¿eh? Que no se oxida ni nada. Ahí pasando, pero como aquel, ¿no? Las tías que estaban buenas en tu clase ahora son unos callos. Y las que eran unos callos ahora son gremlins. Coño, que se cayó una copa de agua y yo chillando, ¡que no se moje, que no se moje! Empiezan a saltar pelotas de tenis y se convierten en más, coño, cuidado. Me pedí un café del tiempo, le digo, camarero, un café del tiempo. Dice, no tengo. Digo, ¿el qué café? Dice, no, tiempo. ¿Y qué? Digo, ponme un café normal. Me puse un café normal, me pegó subidón de azúcar, perdí la visión, me quedé ciego. Que no veas tú, me tocó ir al médico, no veas tú para pillar un taxi ciego. Yo porque tengo experiencia ya de los fines de semana y eso. Quiero decir, es complicado. Llego allí, doctor, no veo, doctor, mis ojos, doctor, no veo nada. Y oigo una voz que me dice, chaval, esto es el estanco. Ya lo sé. Ponme 2 de Camel. Luego llego allí a recepción. Digo, buenas, tengo cita con el doctor Moreno. Dice, ya, pero ¿Moreno de rayos o Moreno natural? Digo, no, Moreno es el apellido, caballero. Dice, sí, mira, muy sencillo, es el segundo piso, lo que pasa es que el ascensor no para, nos para, sube al tercero, te pagas un andado. Si quieres ya cuando estés allí vas al microondas, que tengo la palmita y a punto de hacer, me las traes y ya, tú no te preocupes, que eso va por orden alfabético. Digo, vale, déjame en paz, déjame vivir, voy andando. Llego allí un montón de señoras mayores, digo, madre mía, buenas tardes. Aquí hago yo el día y no me he traído la quechua. La tienda hasta que la refilas y la montas. ¿Habéis probado de montar esa puta mierda? Eso es más difícil que ver a uno de Telepizza hacer un stop. Imposible. En eso que sabe mi médico dice, Jorge, vas después de esta señora. Digo, muchas gracias, doctor. Pero es meterse mi médico en la consulta. Y esa señora cobra vida. Y te habla. Después de mí no vas a ir. Porque después de mí va Carmen Sin, que se ha bajado al mercado por la carne. Y con su alguien que es diabética y está con lo de las analíticas, que está de las piernas. ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué te intenta tangar? ¿Por qué intenta colar a todas sus amigas? Que empiezan a doblarte y te notas tú como Pedro Martínez de la Rosa. Todo doblado, más doblado que un viernes por la noche. Ahí. Es que eso pasa porque no vas con tu madre. Tú vas con tu madre y ahí no se cuela ni la enfermera. Es verdad, señora, trabajo aquí. Ya, pero usted después de nosotros. Manos ahí aplaudir y así. Gran cereal. Yo a mi médico le tengo mucho aprecio. Yo no iba a ir, pero mi médico es un profesional. Tú entras a su consulta, tiene toda la enciclopedia de Eras una vez el cuerpo humano con el muñeco montado. Eso ya da seguridad. No iba a ir, pero yo a mi médico le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Incluso he llegado a falsificar mi cartilla de la Seguridad Social para que me siga atendiendo el mismo. Y eso que el tío es pediatra. Se cree que tengo 5 años. Ahora eso sí, me regala el palo de polo siempre que voy. Me hace justificantes para no ir al cole. Lo jodido es que me ha vacunado 7 veces contra el sarampión. Espero que no se me sequen los huevos o algo, porque esto es complicado. Entro, dice, Jorge, ¿qué te pasa? Digo, mire, doctor, no me acuerdo. Y dice, eso es amnesia. Digo, mire, no, amnesia es una discoteca de Ibiza. A una cosa que me sé, no me la cambies. Dice, Jorge, ¿vas a ir a Ibiza? Digo, mire, si voy a Ibiza o no, a usted no le importa porque tenemos una relación médico-paciente totalmente normal. No me taladre, déjeme vivir, doctor. Le dije yo a él, así. Dice, bueno, entonces, ¿qué prefieres, supositorios o inyecciones? Digo, ya me voy acordando, doctor, ya me ha venido, he tenido un déjà vu. Digo, mire, doctor, yo tengo muchas fobias, yo tengo aracnofobia, que es fobia a los arándanos. Los
puedo ni ver, a mí me viene el camarero con la carta de postres, panacota para todos. No puedo ver. Tengo fobia a las aglomeraciones, es una putada porque no puedo tener muebles de aglomerado. ¿Qué pasa? Que con tanta fobia no me coge el teléfono ni los pelochos. Mi médico me ha diagnosticado un trastorno múltiple de la personalidad. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. No, sí, sí. Una putada. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Digo, mire, pues sí, el otro día me tomé una Viagra, se me puso como una porra. Dice, no, pues entonces Bisprin. Doctor, no me puedo poner Bisprin, que yo llevo gafas. ¿Habéis visto el anuncio de Bisprin? Es cuanto menos inquietante, amigos de la del misterio. Sí, porque llega un tío, lo voy a contar por si hay alguien que no lo ha visto. Llega un tío a una entrevista de trabajo y llega fumado. ¡Va fumado! Coño, dilo, me he fumado un porro en la puerta de detrás. Dilo, coño, dilo, hostia, ese hombre, dilo. Hostia. Va a fumar porque lleva los ojos más rojos que el Terminator malo. Va a fumar. Ese tío ha fumado en la puerta, donde sea, donde le dé la gana a él. Ha fumado. Dilo, hostia. Claro que ese hombre. Vales para trabajar, vales para fumar. Claro, hostia, dilo. Entonces cuando le toca a él dice la secretaria, un momento, que está en el baño. Entonces él piensa, coño, igual he venido a buscar trabajo y me comen lo de abajo. Piensa él porque va fumado. Luego hay una imagen, una escena inquietante cuanto menos, que es él en la discoteca. Algo le ha pasado. Este chaval no está bailando en Valencia, pues ya tendría las piernas partidas. Está el chaval así, que le ha dado subidón de Bisprin, llamar al Samu, llamar a algún lado, que para hacer más garruloso no hace falta llevar riñonera, hostia. Como es un medicamento, al final dice una voz en off, Bisprin, ahora nuevo envase monodosis. Es como coño era Bisprin antes. Era una garrafa grande que tú te ibas poniendo ahí, oye, no, dale. ¡Ah! Es una locura, hombre. Mi médico, tengo que decir, es buen tío. Es un poco cansino, es como escuchar una cinta de Arévalo en una recta, al final cansa. Vosotros también la comprasteis en la gasolinera. Ya el kilómetro, sale su banda, madre mía. Pero si destaca por algo mi médico es porque tiene mucho pelo en el cuerpo, es una exageración la cantidad de pelo que tiene ese tío en el cuerpo, es que es una puta locura la cantidad de... Venga pelo, tú lo ves y parece que dices, este tío lleva una manta de lana, una manta morellana por encima, el hijo de puta. Mucho pelo en el cuerpo, mucho. Yo no sé distinguir si lleva manga larga o manga corta. El tío tiene mucho pelo en el cuerpo, el tío no se compra ropa, se compra solo el logo, tiene un caballito, un cocodrilo. Está cambiando. Mi médico, no, mi médico no puede estar de brazos cruzados, pero es porque le hacen velcro. Se fue a hacer la depilación láser y le dio error de lectura. La locura de pelo que tiene. En su consulta digo, doctor, no sabía que tenía perro, que es un schnauzer, y dice, no, es mi brazo. Y digo, ¡coño, qué asco! Déjate de bujarradas, Jorge, que tú lo que tienes son los pies planos. Hostia. Coño. Los pies planos, doctor, los pies planos. Los dos. Con lo que me hubiera gustado tener los cóncavos. Los puedes usar de ventosa, trepar por los alicatados, eso está guay. O convexos y los puedes usar de mecedora. Eso mola. Aunque imaginaros que vuestra madre los tiene convexos, ¿vale? Llegáis un día de juerga a las tantas de la mañana, os habéis mamado 40 Heinekens que ya las últimas os ponían vinagre de Módena para ver si os ibais del bar. Y llegáis ahí. Coño, esta es la noche que desenrosco el bombillo. Uy, mamá, no sabía que estabas despierta. Ni yo que eras tan golfo, hijo mío. ¿Dónde has estado? Tú también los tienes convexos porque es hereditario.
No, ¿tú te acuerdas de mi amigo Alex? Pues que se ha bajado Double Dragon. Y digo, tío, vamos a flipar hoy. Bájate también los caraconos. Nos hemos liado. Se me ha juntado la noche con el día. Y ya. Me he vuelto loco, mamá. Hijo mío, ¿tú eres gay? A ver, mamá, si fuera gay me llamaría Sergei o Boris. Hijo mío, ¿quieres que hablemos? Eso no apetece una puta mierda. Las madres tienen un sentido arácnido para saber qué es lo que menos apetece en cada momento de la vida. Y lo explotan. Tú puedes estar un domingo a las 2 del mediodía, reventado, tirado en la cama, posté en la cama porque te has metido garrafón la noche anterior, estás hecho una mierda tirado ahí que parece que en tu habitación van a rodar mar adentro 2. Y decirte a tu madre, venga nene que llegamos tarde al bautizo. ¿Qué bautizo? Tú te levantas por vergüenza torera y con una copa de brandy en la mano. Madre, ¿qué hemos pensado yo y mi apoderado? Que igual al bautizo no asisto. Pero a David Guetta pongo por testigo que voy a cambiar. Aunque sea para llevar suelto, coño. Yo tengo los pies planos por mi padre es mecánico, pero no mecánico mitad hombre, mitad robot, no. Lo explico porque es mecánico de coches. Mi padre inventó la mano de obra, tiene las manos de cemento. Pero no, hostia, que das la voltereta. No como yo, que tengo las manos sexuales, todo lo que toco lo jodo. En verano, por hacer la gracia, me fui a trabajar al taller. La gente muy pesada allí, llegó un tío escuchando la copia toda hostia. ¡Buenas! Vengo a que me cambie la radio. Y le puse Onda Cero. ¿Qué tío? Del taller al estar en el Cabañal, lo más solicitado era el servicio express de cambio de matrícula. No sé por qué, pero iba de la hostia. Y bueno, cambiando de matrícula me pude comprar mi primer coche. Un Ford Fiesta del 87. Detrás en vez de Ford Fiesta ponía Ford Guateque. Estaba muy bien, tenía muchos extras, de serie llevaba verano azul. Había una cosa que no entendí, y es que no tenía espejos retrovisores, solo tenía un espejo en la guantera con un montón de tarjetas. Está muy bien, digo, me lo voy a tunear, coño. ¿Me voy a tunear? Yo pensaba que era meter latas de atún en la guantera. No es eso. En el escabeche tampoco, caballero. No es eso. Yo le voy a poner un GPS. Bueno, le puse un JPS porque se lo compré a Curro el Gitano. Yo no sé para qué le compro nada, le compro un DVD, lo lee todo, payo, lo lee todo. Le meto un libro y se pega fuego. El JPS te tienes que hacer a él porque no te indica los radares, pero te marca los mercadillos. Te puede bajar voces, yo me bajo la de Jonathan. Pero no son las instrucciones normales, porque es pégale trompo a la derecha, pégale trompo a la izquierda, allá adelanta ya el payo mierda ese que va chapando huevos. Si lo queréis pillar es el tontón tu puta madre. Mi padre para trabajar en el taller se pone mono, se pinta coloretes, sombrita de ojos. A mí me da palo, pero él trabaja así. Pero bueno, yo he trabajado en más sitios. Yo he trabajado en la única empresa de España que invoca el orgasmo, en correos. Y he sido militar también, lo que pasa es que llegaba siempre tarde porque no encontraba el traje de camuflaje. Me tocaba ir en chándal y zapatos, que parecía que iba yo al ejército rumano. Luego fui agente inmobiliario, pero no un agente inmobiliario normal, no. Agente inmobiliario secreto. No lo sabían ni mis padres. En la empresa me dijeron, mira, para no levantar sospechas, no te vamos a dar ni de alta. Y yo,
Sois unos profesionales, coño. Es lo que hace falta en España, hostia. Luego estuve en un horno, pero me lo dejé porque sudaba más que un actor porno. Una rima que quería meter que me hace gracia. El primer día pintaba bien, había un montón de polvo blanco por todos los lados. Digo, esto es lo mío, esto es de lo que yo entiendo, ¿no? Un montón de polvo blanco por todos los lados, me dieron ropa blanca, digo, coño, esto es Ibizana, ¿no? ¡Hay un fiestón! Digo, que va, hace un calor. Bueno, yo el primer día me deshidraté, me tuvieron que poner un gotero con Isostar, que el calor no se me pasó, pero pude hacer una maratón y un decatlón. Con los compañeros, lo típico, ¿no? Al principio bien, yo iba a la mía, ellos iban a la suya, hasta que un día ellos iban a la mía y yo iba a la suya. Ahí empezaron los problemas. Sobre todo con... Es que la dependiente era una tía horrible, muy fea. Una tía de esas que yo no toco ni con un puntero láser. Parecía Mickey Rourke con la cara llena del rebozado del Kentucky. Y el panadero, un chaval así con el pelo... ¿Eso que notas que no le caes bien desde el principio? Un chaval con el pelo cenicero, yo cuando lo vi digo, coño, tatúate ahí recuerdos de Cuenca. Dice, Jorge. Digo, hola, buenas. Dice, no, que vengas, que vale. Había ahí un problema de comunicación. Dice, Jorge, haz pan. Y yo, ¡pam! Jorge, haz pan. Y yo, ¡pam! Estos del FP. Bueno, Jorge, llevas aquí ya 3 meses. Aquí hacemos curasanes, ensemadas, y tú haces el baguette de vez en cuando. Haz pan. Y yo, ¡pam! Que mira, no nos deja la masa. Y yo, ¡oh! Como aquello no era lo mío, no sé por qué, me pusieron de repartidor. El primer día tuve un accidente con el Opel de empresa, que pasó a ser el Smart de empresa. El coche dio 12 vueltas de campana, que hubo gente que incluso se comió las uvas. Porque yo hice los cuartos con el claxon, ¿eh? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ahora! Avisé. Siempre te pilla, ¿verdad? Me pegué una hostia. Cayó en una lavadora. Mi vida pasar, unos calzoncillos, monedas de 2 euros. ¿Esto qué tendrá que ver conmigo? Nada. Cuando caí, ¡pum! Digo, ¡hostias! La madre que me parió. ¡Qué falta de profesionalidad! Pues no me tienen caduca la ITV desde marzo. Se me abrió el cenicero, me cayeron todas las colillas en la boca. 2 monedas de 2 euros, una en cada ojo. Y un palo de piruleta en la nariz. Que yo oía de fondo, ¡sargento! Yo voy a seguir como si nada, ¿vale? Forma parte del monólogo, pero va después. Que hago yo como un disparo y entonces explota el foco. Perdona. No, pues muy bien. Pensaba que iba ahora. No, te has precipitado. No pasa nada, son las ganas, ¿verdad?, de ver espectáculo. Cuando caí al suelo... ¿Te ha caído cristal? Ah, vale, no te lo hagas. ¿Estás bien, no? Tú estás bien, ¿no? Pues seguimos. Cuando caí al suelo... Bueno, esto lo voy a dejar porque ya hemos perdido el hilo. Voy a contaros un caso real ya para concluir. No sé si cómo voy de tiempo, no sé, porque el tiempo y yo no somos amigos. Más o menos. Va bien, va Ah, bien. que va bien, vale. Ahora sí, digo, eso que quiere otra loncha.
Voy a contaros un caso real. Esto es totalmente real, ¿eh? Quien no quiera reírse, yo lo voy a entender. Estaba yo en mi rancho de Wisconsin. Serían las 3:45 pm. Bueno, PMI, porque me acaba de hacer un zumito de estos de pillar. De repente mi perro se puso a ladrar. ¡Wow! 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 Un ladrido cansino de estos que dice, le tiro una zapatilla a un hijo de puta, este me da la noche. Ay, mi perro. Mi perro es un perro labrador, pero solo por el nombre, porque yo le he puesto una azada al lado y el campo lo tiene muy después. Tommy. Ponedle el apellido que queráis, Tommy Nabo, Tommy Culo. Recuerdo que la noche que lo recogí, era una noche lluviosa. Y te juro que hasta la tercera vez que lo atropellé no sabía que era un perro. Ahora cada vez que llueve me ataca el hijo de puta. Me vestí, me asomo por la ventana y veo al perro ahí. Digo, ¡che! ¡Plaza! Pero ni puto caso, como siempre. Lo veo al fondo como un ovni, un objeto volante. Bueno, volante no sé si llevaba, no, pero estaba ahí, ¿no? Yo digo, esto es sospechoso. Yo voy a verlo. Me vestí, porque yo aunque sea del Cabañal no bajo en pijama ni a tirar la basura. Ha ido, allí. Es verdad, en el Cabañal la gente baja en pijama, tiende en el balcón, que ello parece Portugal, coño. Y por el campo de maíz, quédate con el maíz, ¿vale? Luego te lo voy a preguntar. Voy por el campo de maíz y cuando estoy debajo del haz de luz... ¡Madre que me parió! Me vi dentro de la nave. Entonces se me acercó un ser de luz, rollo Iniesta. Yo ahí, bueno, haciendo bien tiempo, no digo, ya llegará. Esta gente anda lenta, esta gente. Cuando ya lo tenía enfrente me dice, buenas noches. Digo, buenas tardes. Soy el jefe de los marcianos. Digo, hombre, Murcia, qué bonita eres. Vale. Dice, no, de Marte. Digo, ¿martes? Hoy es jueves. Dice, te hemos abducido para conocer un poco más acerca de la especie humana. Digo, eso se llama por teléfono y lo hablamos, pero bueno, la especie humana se divide en hombres, mujeres y viceversa. Que es un grupo como Beca, pero más amariconado. Yo explicándoselo todo, tuvimos de palique. Le digo, espérate un momento, engendro del más allá. Si de verdad eres un extraterrestre, sabrás lo que estoy pensando y podrás leer mi pensamiento, que es lo mismo. Dice, sí. Y los negros no se tatúan con Tipex. Digo, hostia, me la acerta, hijo de puta. Digo, ¿vosotros sois los de los círculos en los campos? Dice, sí. Hijo de puta, que estáis en busca y captura en la cooperativa. Al tío negro lo habéis jodido 40 hectáreas de una bernadelina y se ocupa la cabrón, Digo, ¿vosotros habéis hecho las pirámides? Dice, sí. Digo, la musical también, ¿verdad? Sí, dime que sí. Dice, ahora te voy a poner unos implantes. Digo, se ponen... Desgraciado. Vengo yo aquí a tu nave a ponerte implantes o cosas. Aparte que yo estoy contento con mi pecho. Me hizo así. ¿Lo visualizas? Y me puso los implantes. Dice, y ahora para más Inri me voy a convertir en persona. Bien. Y se convirtió en mi médico. Yo siempre he sospechado que no fuera humano por el desprecio con que trataba a las mujeres mayores. Me dice, Jorge, no te preocupes, con estos implantes puedes hacer vida normal. Y digo, hostia, a ver si va a ser vida normal como en las películas porno. La mente vuela, la mente a la cazuela. En las películas porno llega el tío... Dice, este va a meter. Esa música, dice, este va a meter, este no va a vender cupones, este va a meter, coño. Hola, vecina. La traigo como una mazorca.
¿De qué? ¿De grande? No, de granos. Buenas noches, muchas gracias, ha sido un placer actuar.